Una vez más, Corfi Colombiana involucrándose en patrocinar la venida de personajes influyentes en la economía internacional. En este caso, pues desafortunadamente, el profesor Acemoglu vendrá por la tarde, entonces los esperamos hacia las 5 de la tarde. Por el momento, entonces, voy a presentar al profesor Robert Shiller. Robert Shiller es profesor de Economía en la Universidad de Yale y también es investigador del Centro Internacional de Finanzas de la misma universidad. También fue fundador de la economía Macro Markets, que es una firma de manejo de activos, especialmente en temas de finca raíz. El profesor Shiller es doctor en Economía de la Universidad de MIT en Estados Unidos. Ha sido catalogado como uno de los 100 economistas más influyentes del mundo y la empresa Thomson Reuters lo nominó el año pasado como nominado para Premio Nobel de Economía. Los campos de investigación en los que está involucrado el profesor Shiller son los mercados financieros, la volatilidad de los mismos y la innovación financiera, la diversificación de riesgo, los temas de bienes raíces y el estudio de las burbujas de activos. Particularmente ha sido importante en el campo de la economía del comportamiento. En los 80 él publicó un artículo muy influyente que en ese momento contradecía un poco la teoría que predominaba en ese momento sobre la teoría de mercados eficientes. Y esa corriente de pensamiento tomó mucho más fuerza después de la caída del mercado bursátil en octubre de 1987. Y consecuentemente después escribió un libro muy famoso que se llama Exuberancia Irracional hacia comienzos de la década pasada, y en ese momento advirtió sobre los peligros que había de una burbuja en el mercado accionario tecnológico en Estados Unidos, que consecuentemente estalló con la caída del Nasdaq a comienzos de la década pasada. Después, en la segunda edición de ese mismo libro, hacia el 2005-2006, advirtió sobre una potencial burbuja de activos en Estados Unidos en el mercado inmobiliario y el peligro que había de que estallara y que viniera una crisis financiera de proporciones mayores, como efectivamente ocurrió hacia el 2007-2008. Su último libro, que se llama El nuevo orden financiero, el riesgo en el siglo XXI, profundiza en el creciente rol de las finanzas, los seguros y las finanzas públicas en el futuro de nuestros en general. Sin más preámbulos, les invito al profesor Shiller. Muchas gracias. Yes. No sé. Adelante. All right. Thank you. So I want here to talk about finance and its role in society. I'm going to start out with some general thoughts about how finance fits into the world we live in. I'm a believer in... Dentro del mundo en el que vivimos. A ver, para mí la palabra finanzas incluye tanto banca como seguros, es decir, la industria de la gestión del riesgo en general, y luego les hablaré sobre la economía, especialmente el papel de las burbujas y también los espíritus animales en la economía y la forma como eso se relaciona con mi libro de las finanzas en una sociedad justa. Quisiera empezar, si me lo permiten, con el siguiente tema, y es un tema que yo he recalcado en un libro que se publicó el año pasado que se llama Las finanzas en una sociedad justa. Finance and the Good Society, las finanzas en una sociedad justa.
Y en este libro presento mi visión. Y es que nuestra civilización depende muchísimo de las finanzas y las entidades financieras. Y eso es porque nuestra capacidad de hacer cosas como sociedad depende de nuestra capacidad de financiar las diferentes actividades. Yo inicié este libro hace un par de años, empecé a escribir este libro hace un par de años y lo quería hacer para bien de mis estudiantes porque yo soy profesor de un curso virtual que los invito a tomar y a seguir y el curso se llama Financial Markets, Mercados Financieros y se trata de un curso virtual gratuito y de hecho aparecen subtítulos en español en este curso virtual y yo llevo 25 años como profesor de finanzas y cuando llegó el momento de hacer un curso para Internet, para el mundo entero. Eso para mí fue un momento de profunda reflexión porque me llevó a pensar en todo el bien que yo he hecho cuando he formado a jóvenes para convertirse en ejecutivos financieros, banqueros y de seguros. La crisis financiera que empieza en el 2007-2008 ha llevado a generar muchísimas dudas sobre el valor del sector financiero. Ha generado muchísimas dudas y he visto que cuando estudiantes venían a Yale, cuando diferentes financieros y economistas venían a Yale a una conferencia, los estudiantes salían a protestar y yo pensaba, pero por Dios, ¿por qué van a protestar el que haya una persona interesada en contratar a otro como financiero? Pero esa era la reacción de los jóvenes y también me impresionó sobremanera un artículo que escribió Catherine Rampell en el New York Times, donde ella en el artículo entrevista a diferentes universidades en Estados Unidos para hacerse a una impresión de qué porcentaje de estudiantes americanos están especializándose en el campo de los servicios financieros. Y ella llega a la conclusión que a partir del 2006 aproximadamente el 25% de los graduados universitarios estaban trabajando en servicios financieros y muchas personas pensaron que estos eran demasiadas personas existiendo tantas otras cosas para hacer. Entonces se preguntaban si había una pérdida de valores. Ese es el tema que ella plantea en su artículo y que esta pérdida de valores es lo que lleva a movimientos como Occupy Wall Street, tomarse Wall Street. Y esto es una reacción contra estos movimientos y yo creo que es temporal, pero también tiene sus cosas positivas y es tratar de entender cómo es que encajan las finanzas en nuestra civilización moderna y su futuro, para hacia dónde irá en el futuro. Y al escribir el libro se me ocurrió una idea que no he visto antes y tiene que ver con la etimología de la palabra finanzas, porque la palabra finanzas proviene de la raíz latina finis, que significa fin. Y eso puede parecer perturbador, porque finanzas viene de finis, de fin, pero una teoría es que cuando alguien terminaba un contrato financiero hace miles de años o 2000 años, estoy remontándome 1000, 2000 años en la historia, y cuando se había concluido el contrato le escribían finis, que significaba ya finiquitado. Entonces ese es el origen de nuestro campo. Yo no sé si eso es un acierto o un desacierto. La historia es cierta, pero a mí me gusta creer que las finanzas es algo que proviene de el otro significado de la palabra finis en griego, que significa tanto fin como meta u objetivo. Entonces yo creo que nosotros debemos considerar que las finanzas es el campo que nos ayuda a alcanzar nuestras metas. El aspecto crítico es que toda actividad humana importante requiere financiamiento. Y aquí estoy hablando como docente, como profesor, y yo sé que esto lo saben todos ustedes muy bien, pero simplemente quiero sentar las bases para lo que les voy a decir más adelante. Entonces, hay pocas cosas de importancia que se pueden realizar sin requerir financiamiento. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, díganme, nómbrenme una actividad importante que se puede hacer sin financiamiento. Entonces, un estudiante me dijo, yo podría
podría ser poeta, yo podría escribir poemas y yo no necesitaría nada diferente a mi mente, pero mi respuesta es: usted no es poeta al hacerlo. El ser poeta significa lograr que otros oigan nuestras palabras, nuestra poesía, porque en realidad se necesita financiamiento, porque para ser poeta en realidad se necesita tener una audiencia, se necesita tener una casa editorial que le imprima a uno su libro. Tal vez ahora se pueden imprimir los poemas por internet. Es decir, sí hay muchísimas actividades, toda una maraña de actividades que hay que realizar simultáneamente para que la poesía se dé. Las organizaciones tienen que estructurarse y hay que estructurar una organización para casi todas las actividades importantes, y las organizaciones tienen que vivir más tiempo que la gente. Generalmente las metas importantes toman décadas, vidas enteras, y la gente tiene un horizonte mucho más corto porque la gente va y viene, lo cual quiere decir que necesitamos una sucesión de personas. La mayoría de personas piensan en términos de sus propios situaciones de vida. Es posible que yo trabaje 5 a 10 años y después dejo de trabajar. Piensan en sus familias y se tienen que reorientar hacia una meta mayor, una meta superior, y ese es el tipo de incentivos que nos procura el financiamiento. Y yo quería empezar con esto. Yo quería empezar diciendo que las finanzas están en el alma misma de nuestra civilización. Y quisiera hablar de Acemoglu, que supuestamente nos iba a acompañar esta mañana. Él escribió un libro que estoy seguro nos comentará, y lo escribió con James Robinson. Y la idea fundamental de su libro es que nosotros necesitamos contar con instituciones inclusivas o incluyentes, porque si nosotros miramos qué diferencia una nación o país exitoso de uno menos exitoso, las naciones exitosas son aquellas que logran incluir a todos en sus instituciones económicas, es decir, invitan a todos a participar en sus instituciones, y yo creo que ese es un tema que yo llamo la democratización de las finanzas y que también hay que tener muy presente. Y María Mercedes Cuellar, la presidenta de Asobancaria, también nos habló esta mañana de tener entidades incluyentes y que estas están siendo desarrolladas en Colombia, y yo creo que el rápido crecimiento económico que se ha dado en Colombia tiene que ver también y está estrechamente ligado con el crecimiento de las instituciones incluyentes, y estas instituciones deben ser para todos. Y para mí la democratización de las finanzas también significa que nuestros financieros deben ocuparse de los problemas que enfrenta la gente y la psicología que enfrenta la gente. Es decir, necesitamos entender la forma como la gente se comporta y actúa, y eso no encaja necesariamente con los modelos económicos corrientes. Yo creo que es un problema mucho más sutil de lo que nosotros creíamos hace 20 o 30 años cuando creíamos en los mercados eficientes. O sea que hemos observado un crecimiento económico espectacular en la mayor parte del mundo, en China, India, Brasil, Rusia, Colombia y muchos otros países han tenido un crecimiento económico espectacular, y yo creo que los historiadores del futuro mirarán este medio siglo, y lo más importante que van a destacar es el rápido crecimiento económico de este primer medio siglo, que yo creo está íntimamente ligado con el desarrollo de las entidades financieras. También genera problemas, pero eso es natural a todo crecimiento y se llama los dolores del crecimiento. Ahora, yo creo que hemos definido derechos de propiedad, hemos dividido los intereses en acciones, tenemos contratos que ofrecen incentivos, gestionamos el riesgo para que las personas no se sientan intimidadas cuando quieren iniciar un emprendimiento. Tenemos también mecanismos de formación de precios, es decir, publicación de precios, qué está escaso, qué no está escaso, qué se puede utilizar libremente, qué hay que conservar, y esto le permite a las personas hacer negocios y emprendimientos. Y en esta tabla que sigue les estoy mostrando un gráfico
Recuerden que yo soy estadounidense y este es mi primer viaje a Colombia, o sea que yo debo empezar por confesar que yo pienso básicamente en términos de Estados Unidos. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Pensar primero en términos de su propio país. Y para mí es tan solo natural comparar a Colombia contra Estados Unidos. Y lo que ustedes ven en este gráfico que nos muestra el crecimiento del PIB real en ambos países, en Colombia y Estados Unidos, es que Colombia ha tenido un magnífico desempeño. Es la curva azul. Y ustedes pueden ver que durante la crisis del 2009, que es justo en este momento, Colombia también se vio afectado como el mundo entero por esta crisis global. Ahora, esta es una crisis que se inicia en Estados Unidos, sí, eso creo, pero tal vez no sea muy preciso porque es que hoy en día tenemos una economía mundial y tenemos una cultura mundial y yo creo que la crisis financiera fue ocasionada por un pensamiento de burbujas que no era único y singular a Estados Unidos. Yo creo que se presentó una burbuja en el mercado bursátil, en el mercado de la vivienda que colapsó, que fue lo que desata la crisis, pero ustedes pueden ver que Colombia no estuvo inmune a los efectos de la crisis, pero el PIB nunca tuvo un crecimiento negativo, simplemente se desaceleró, mientras que en Estados Unidos el PIB sí tuvo un crecimiento negativo durante un periodo corto, pero no ha logrado recuperarse enteramente desde este gran valle. Yo creo que hay personas que quedan muy impresionados con este valle y ponen en duda la credibilidad de todas nuestras entidades financieras. Y yo creo que se están cuestionando demasiado. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en esta crisis en Estados Unidos y en los demás países del mundo es aprender de la crisis y desarrollar una mejor regulación y mejores entidades y mejores instituciones. Ahora, la siguiente vez no será igual y de todas maneras yo sí creo que esta crisis, aun cuando sí es la peor crisis desde la Gran Depresión, podemos ver que ambos países están creciendo luego de la crisis. Y eso es lo que no tendríamos si no tuviéramos las entidades financieras, porque las entidades financieras le dan vida a nuestra sociedad, invitan a la gente a ser emprendedora. Y eso es como apostar en juegos de azar y el impulso humano es tener este aspecto de los juegos de azar, de ser temerario y de querer apostar. Y eso es natural. Lo que pasa es que no tenemos la forma de estabilizar a la perfección un sistema con un buen desempeño, porque todos llevamos dentro este espíritu de jugador. La crisis financiera fue ocasionada fundamentalmente por una burbuja que estalló. Y ese tipo de evento todavía no está plenamente entendido y comprendido por los economistas porque tiene un componente psicológico y sociológico, porque los economistas estaban más atados a la sociología y la verdad yo no entiendo por qué se presenta la división y los economistas rara vez leen sociología o temas de psicología social, y yo en mis investigaciones he llegado a la conclusión que hay que pensar en estos aspectos para entender lo que sucedió. Además, tenemos un sistema financiero mundial interconectado que era sistémicamente frágil, altamente interconectado y sistémicamente frágil, y que esta interconexión lleva a la crisis y toda crisis trae repercusiones. Y yo sí francamente creo que la primavera árabe y todos los movimientos que se dieron en el Medio Oriente no es que estuvieran desligados de la crisis financiera, y todos los movimientos de la primavera árabe desataron el movimiento de Occupy Wall Street que se dio en todos los países, y yo creo que esto alimenta todo el sistema económico. Ahora, los modelos económicos no incluyen estas relaciones, pero yo creo que son fundamentales para poder entender plenamente lo que sucedió. Inclusive la Gran Depresión de los 30 la siguió la Segunda Guerra Mundial, y yo no puedo cuantificar la relación entre esos dos eventos, pero sí estoy seguro que están relacionados, porque la crisis financiera de los 30 lleva a una enorme insatisfacción y se traducen en una serie de cambios políticos que trae consigo la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial fue la solución a la crisis, estimula la demanda y nos saca la depresión. Y la historia es bien particular, es bien extraña y no se
presta para ser estudiada desde un análisis económico únicamente. Las burbujas son un fenómeno social muy interesante. Las personas, es decir, para entender una burbuja se necesita ponderar en la mente humana, reflexionar sobre la mente humana y la forma como ésta encuentra sus inspiraciones y sus desencantos. El término espíritu animal, al igual que finis, es una palabra antigua, porque en la Roma antigua, hace más de 2000 años, se hablaba de spiritus animalus en latín. ¿Y qué es spiritus animalus? Pues eso es el espíritu que nos anima, que nos pone en movimiento, y lo que la gente ha reconocido es que, bueno, y la interpretación, y no sé cómo lo utilizaban en la Roma antigua, pero yo sí creo que la interpretación del espíritu animal es que antes de que una persona tome acción, algo sucede en su cerebro que lo anima y lo lleva a querer asumir un riesgo y a tomar acción, y es ese espíritu el que invade e inspira el emprendimiento, pero es muy frágil y uno de hecho puede sumirse en una depresión cuando se siente abatido y dice no doy más, o puede uno irse al otro extremo y es entusiasmarse demasiado, y ahí es cuando se forma la burbuja. Y ahí hay un problema subyacente, es que el futuro no se puede conocer. Nosotros, con diferencia del meteorólogo, no podemos hacer pronósticos precisos para la economía. No podemos hacer los pronósticos del clima en economía, porque en economía tenemos una dimensión humana que no se puede cuantificar. Hay una parte que se puede cuantificar, pero en general se trata de un misterio, ese componente humano. Las burbujas se dan precisamente por este pensamiento de manada o de grupo de las personas del futuro. Y este es un pensamiento de grupo que se ve influenciado por el pensamiento ajeno, y las influencias no las entendamos. Entonces se desarrolla el Zeitgeist, que es la palabra alemana que significa el espíritu de los tiempos, que es el pensamiento que prevalece en un momento dado, y los cambios que se dan en la economía son resultado de cambios en el Zeitgeist. Y para nosotros a veces es difícil inclusive recordar cuál era la visión del mundo que teníamos hace tan solo 10 o 20 años. Esto no es algo que uno pueda volver a crear. El precio de una economía exitosa son estas burbujas que nosotros estamos procurando mantener a la gente animada y emocionada, no mucho, no muy emocionada, pero yo creo que es prácticamente imposible en una economía vibrante deshacernos de estas burbujas. Es imposible deshacernos de ellas. Ahora, una causa muy importante detrás de la reciente crisis financiera son los precios de la vivienda. Y lo que les estoy mostrando en esta transparencia incluye los precios de la vivienda colombiana, y esto los tomé de la información y estadísticas del Banco de la República, y también tengo los precios de la vivienda en Estados Unidos y los tomé de los índices que yo desarrollé con Lowly Case y también con Standard & Poor's, y los diferentes índices de precios de vivienda. En todo caso, la curva roja son los precios de la vivienda en Estados Unidos y corresponde a los precios de vivienda corregidos por la inflación real entre 1998 hasta la fecha. Y la curva azul corresponde a los precios de vivienda en Colombia, y también están corregidos por la inflación. Son precios de la vivienda corregidos por la inflación. Normalmente uno no encuentra precios de vivienda corregidos por la inflación, pero es importante mirarlos porque muchos movimientos en el precio se dan simplemente por el nivel de precio agregado, y eso puede confundir a la gente. Y lo que estamos observando aquí para Estados Unidos al menos es un aumento increíble en el precio de la vivienda a partir de finales de los 90 hasta el 2006. Ahí casi que se duplican los precios de la vivienda en todo Estados Unidos, y fue mayor en algunas ciudades que otras. En ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, los precios de la vivienda llegaron a triplicarse en 10 años en términos reales, y eso es verdaderamente sorprendente, el aumento del precio de la vivienda. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué explica este aumento? Ahora, si miramos a Colombia, en ese mismo lapso, vemos que Colombia
es como una versión opuesta de lo que pasa en Estados Unidos y que los precios reales de la vivienda están aumentando casi que tan rápidamente como durante el periodo de bonanza en Estados Unidos. Y esto me sorprendió, yo no había visto estos datos sino hasta hace poco, y podemos decir sí que son diferentes porque los precios de vivienda en Colombia iban aumentando hasta el 2005 y después habían caído y después empiezan a aumentar radicalmente y venían de un nivel bajo, pero en realidad comparado con años anteriores. Entonces, ¿cómo hacemos para entender este fenómeno? Yo no puedo explicar lo que ha sucedido en Colombia, además solamente llegué anoche y no sé, no conozco los detalles, pero en todo caso, yo creo que este fenómeno es una burbuja en Estados Unidos liderada por un cambio en la forma de pensar, y era la creencia que el precio de la vivienda iba a seguir aumentando y que iba a aumentar rápidamente. Ahora, ¿por qué creía la gente que esto era posible? No tengo ni idea. ¿Por qué creyeron que esto era plausible? Pero se creía que el mundo estaba creciendo rápidamente, que la tierra es un recurso limitado. Y no era tanto una historia de crecimiento poblacional, sino más bien una historia de crecimiento económico que llevó a la gente a pensar que los precios iban a aumentar eternamente. Ahora, desconozco lo que piensa la gente, pero yo sospecho que hay algunos elementos de estos aquí en Colombia también. Y una cosa que les puede resultar confusa respecto de estos precios es que yo les estoy mostrando precios reales, y eso es lo importante, pero hay unas grandes oscilaciones en la inflación. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que muestra de 1989 a la fecha las tasas de inflación tanto para Colombia como en Estados Unidos medido a través de los IPCs, los índices de precio al consumidor, y podemos observar que en ambos países la inflación ha ido disminuyendo, pero disminuye de forma mucho más radical en Colombia. En Colombia se tuvo una inflación de casi el 25 al 30% al año, y resulta que ahora tenemos una inflación muy parecida a la tasa de inflación de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener tasas de inflación de 5% al año, y hoy día la tasa de inflación es casi que del 1 o 2%. O sea que hay una tendencia descendente en las tasas inflacionarias en el mundo. Y esto es un acertijo de por qué está pasando esto en todos los países del mundo y por qué sucede entre 1989 hasta la fecha. Y yo creo que esto refleja algunos cambios en nuestra cultura, en el desarrollo de bancos centrales independientes, o ese espíritu de independencia de los bancos centrales es lo que resuelve este problema, pero esto llega a confundir a la gente. Y yo creo que hay muchas personas en Colombia que realmente desconocen o entienden este gráfico que les acabo de mostrar, y es que los precios de la vivienda en Colombia en términos reales fueron planos, disminuyen hasta un punto de giro que se da más o menos aquí en el 2006, y luego vemos un rápido aumento en el precio de la vivienda. Y esto nos muestra una comparación en las tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos. Las tasas de interés han bajado en todo el mundo desde 1980, y ustedes pueden ver el fenómeno en Estados Unidos y en Colombia, y esto refleja la tasa de inflación. Y esta menor inflación, entonces, las tasas de interés están patológicamente bajas en Estados Unidos. Básicamente son tasas de interés de cero. Y eso se debe a que nos encontramos en una situación económica muy débil, pero veo que en Colombia también han bajado muchísimo. Y hay que ver si esto está incentivando el mercado de la vivienda en Colombia. Y sí, en Colombia está pasando este fenómeno en mayor nivel que en Estados Unidos, y puede ser que ese incentivo o estímulo puede ser resultado de que Colombia no se ha visto tan afectada por ese sentimiento pesimista que reina en Estados Unidos respecto a los precios de la vivienda. Ahora sí quiero hablar específicamente de Estados Unidos, porque creo que hay unas lecciones muy importantes que se desprenden para el resto del mundo. Y yo construí esta serie para la segunda publicación de mi libro Exuberancia Irracional, y cuando yo creo este gráfico me sorprendió ver que nadie tenía un índice
de precios de vivienda a 100 años y el mundo está cambiando rápidamente. Es difícil encontrar un índice bursátil o de vivienda para 100 años. Es como si hace 30 años no existiéramos, pero yo creo que aquí hay personas que tienen más de 30 años de edad, pero la economía ha cambiado y ahora tenemos muchas fuentes de datos que no teníamos antes. Entonces yo tomé la información que encontré para crear este índice de vivienda y me remonté hasta 1890 en Estados Unidos y simplemente lo hice porque quería saber qué había pasado con los índices de vivienda en los últimos 100 años. Y lo que tengo acá es un índice de ventas repetidas. Esto significa que se trata de un índice que mira el cambio en el precio de una vivienda. Si miramos el precio promedio de una vivienda en Estados Unidos, esos han crecido más rápidamente porque los hogares se están volviendo más grandes en tamaño. Las viviendas se han hecho más grandes y aquí estamos mirando el precio de una vivienda unifamiliar. Y ustedes pueden ver que los precios de la vivienda en términos reales en Estados Unidos no aumentaron entre 1890 y 1990, prácticamente cero. ¿Y cómo es posible que la gente se hubiera hecho a esta extraña idea de los precios de la vivienda? Y obviamente la vivienda es una gran inversión en el tiempo y en cualquier momento en el tiempo. Esto es, mejor dicho, la gente creía que la vivienda es la mejor inversión que se puede hacer. Y antes se creía que las inversiones en el mercado bursátil eran las mejores inversiones. La gente es ingenua, no es economista y tiene unas ideas muy ingenuas y sencillas de la economía. Entonces, esta burbuja muestra que los precios de la vivienda siempre aumentan y eso es obvio. Todo el mundo se está enriqueciendo en todas partes del mundo y quieren una vivienda hermosa, entonces los precios de la vivienda tienen que aumentar y la idea era que el precio del terreno era como fijo, pero resulta que históricamente esto no es cierto porque no observamos un aumento en el precio de la vivienda en 100 años y pregunto yo, ¿cómo es posible eso cuando tenemos una población en crecimiento, una economía que crece? Y yo creo que esto es testimonio de la industria de la construcción. Cuando la gente quiere una casa, quiere su vivienda, el constructor la construirá. Ahora, el terreno, la tierra puede ser un limitante, no siempre lo es, porque vemos que las ciudades siguen creciendo o se desplazan en ciertas direcciones para seguir creciendo y por tanto podemos decir que la tierra no es una limitación. Digamos que el pensamiento económico por allá de los 50, la visión generalizada del momento es que los precios de la vivienda caían en términos reales en el tiempo y eso lo podemos observar. Los precios de la vivienda estuvieron muy bien en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos y si miramos lo que dicen los economistas en 1950, decían lo siguiente: las casas se deterioran, pierden, pasan de moda. Es más, la industria de la construcción está innovando constantemente y encontrando formas cada vez más baratas de construir y por eso el precio siempre iba a bajar. Y si uno compra una casa, lo más probable es que no sea una inversión porque la gente no va a querer la casa de uno en 30 años porque se ve vieja, que pasó de moda, que no tiene todas estas comodidades modernas y además hay que meterle mucha plata en mantenimiento. Entonces sería una idea tontísima comprar una vivienda a manera de inversión. Eso es lo que se pensaba en ese momento. Y si uno se remite a los artículos de periódico del momento, no se encuentran muchos artículos. Es decir, lo clásico para invertir en finca raíz era comprar tierra, porque no requiere costos de mantenimiento, no pasa de moda, tampoco se deprecia. Y existe una mayor tradición de inversión en la tierra. Y si algo llega a suceder en Estados Unidos y en otros países, es un cambio en nuestra forma de pensar y este cambio en la forma de pensar lleva a la gente a pensar, uy, puedo comprar una casa en la ciudad y esa sí es una gran inversión y eso lleva a la gente a convertir esta profecía en una profecía que se cumple por sí sola porque la gente empieza a meterse en el mercado tan rápidamente, movidos por estos aumentos de precio en el mercado
mercado inmobiliario que hacen que estos precios aumenten más y más, y la industria de la construcción no pudo mantenerse a ese ritmo, pero sí vieron una oportunidad muy interesante para hacer utilidades porque venden la casa a un precio mucho más alto del costo de construcción, hasta que eventualmente todo colapsa y vemos que los precios de la vivienda en Estados Unidos acaban de caer a los niveles que teníamos en 1890, y esto no lo explican ni la población, ni las tasas de interés, ni los costos de la construcción. Entonces, si me permiten volver a este punto de inflexión, los precios de la vivienda aumentaron casi que a lo largo de esta década y aumentan rápidamente, y de repente cambia repentinamente alrededor del 2005 o 2006, dependiendo de la ubicación realmente. Y esto sorprendió a la gente, porque ¿qué sucedió? Esta no es la crisis financiera. Este punto de inflexión no coincide con la crisis financiera que ocurre después. Aquí, entonces, hubo un punto de inflexión en el mercado de finca raíz. ¿Y qué lo ocasionó? Pues una teoría, y es más que una teoría, y que he desarrollado, es que la idea empieza a surgir, y es que se trata de una burbuja, y yo tengo evidencias de ello. Entonces, haciendo un recuento en Google, si ustedes entran a Google, verán que ellos ofrecen un servicio que se llama Google Trends, tendencias en Google, que nos permite hacer búsquedas para saber qué buscaba la gente en Internet a partir de en diferentes momentos en el tiempo. Entonces yo hice una búsqueda de tendencias en Google sobre burbuja inmobiliaria, y esto está en mi ensayo con Carl Case y Ann Thompson, y descubrimos que se hacen muy pocas búsquedas para la burbuja de vivienda hasta el 2005, y en ese momento se dispara, y todo el mundo entró a internet a preguntar qué es una burbuja de la vivienda. No sabían qué era la burbuja inmobiliaria y empezaron a hacer búsquedas, y desde entonces vemos que una vez entienden lo que significa, empieza a disminuir el número de búsquedas de significado de burbuja inmobiliaria. Pero bueno, una cosa que yo hice es ver qué decían los medios, qué encontrábamos en revistas y periódicos, y es increíble que en junio del 2005 muchos periódicos y revistas empezaron a publicar grandes historias sobre la burbuja inmobiliaria. Por ejemplo, The Economist en Londres tuvo un artículo cuya portada era un ladrillo que caía encima de un edificio y hablaba de la primera burbuja inmobiliaria. Y hay que entender que los medios noticiosos forman una parte muy importante de la formación y estallido de una burbuja, porque los medios noticiosos se copian las historias. Cuando uno abre el periódico en la mañana y uno lee un artículo en el periódico, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde proviene la historia? Posiblemente no se origina en el periódico que uno está leyendo, cuando uno se lo imagina, pero resulta que los periodistas han aprendido a leer otros periódicos y leen periódicos de otras partes del mundo porque son cosmopolitas, y ese es el espíritu de su trabajo. Y si la historia fue exitosa en otro país, puede ser exitoso en el mío, entonces por eso voy a hacer un artículo similar. Y los periodistas escriben historias que ponen a todo el mundo a hablar porque eso les da prestigio, y ellos han visto que hay ciertos momentos que son los indicados para ciertos artículos, y en el 2005 sucede algo donde la opinión pública estaba cambiando. En el 2004, 2003, las personas ni siquiera habían oído de la palabra burbuja inmobiliaria y estaban tan confiados que el crecimiento económico simplemente iba a mantener en aumento los precios de la vivienda, y pensaron que tal vez habían oído hablar vagamente de la burbuja inmobiliaria, y de repente estaba por todas partes. Uy, que la burbuja inmobiliaria, que la burbuja de la vivienda, y entonces eso lleva a que estalle. Y lo que yo he hecho es recabar información sobre, eso lo he hecho con Carl Case, sobre las expectativas de las personas respecto de los precios de la vivienda.
Y nosotros enviamos anualmente desde el 2003 un cuestionario preguntándole a la gente qué cree va a pasar con los precios de la vivienda en su ciudad en Estados Unidos. Y aquí en la curva superior vemos la apreciación esperada anual durante los próximos 10 años de los precios de la vivienda. Y básicamente lo que estamos diciendo es que en el 2004 las personas creían que los precios de la vivienda iban a aumentar como 14% al año durante 10 años. Si hacemos las matemáticas, creían entonces que los precios de la vivienda se iban a triplicar en los próximos 10 años y ya habían alcanzado unos precios altísimos. Entonces yo creo que aquí sí había algo de locura, pero no estábamos hablando con economistas, sino simplemente estábamos encuestando a compradores de vivienda. Este pico que observamos en el 2004 es el punto más alto y desde entonces la expectativa ha ido cayendo, sigue siendo alto, siguen creyendo que va a aumentar a un 4 o 5%. Y aquí tengo el índice de los préstamos hipotecarios a 30 años. Y ustedes pueden ver que este también va en descenso. La Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, está procurando bajar las tasas de interés para darle un empujón a la economía, pero esto es una batalla perdida porque la expectativa de la gente sobre la apreciación del precio de la vivienda ha caído más rápidamente que la capacidad del Fed de recortar o bajar las tasas de interés. En el 2004, y yo quiero que ustedes se remonten en el tiempo y piensen en cómo se sentía, porque es que la gente realmente creía que los precios de la vivienda iban a aumentar más de un 12% al año, aun cuando no lo puedo leer claramente acá, y que íbamos a tomar préstamos a 6% al año, y que además podríamos conseguir un apalancamiento de 10-1 o más, y que uno solamente tenía que poner una cuota del 10%, una cuota inicial del 10%, y esto parecía ser la oportunidad de una vida, y con razón la gente se emocionó como se emocionó. Mientras tanto, los precios de la vivienda sí estaban aumentando a este nivel, o tal vez un poco más, y por eso es que se presenta la burbuja. La gente observa el aumento de precios, ven unas menores tasas de interés, se lamentan no haber entrado antes al mercado porque es que habrían sido mucho más rentables si hubieran comprado una casa. Es el sentimiento generalizado que haber tenido que trabajar todo el año. Les habría ido mejor comprando una casa, pero todo evaporó. Y se evaporó precisamente por la psicología social. Y aquí en este gráfico vemos el colapso en el precio de la vivienda. Esta es la actividad de la vivienda. La curva azul son el inicio de las viviendas y las licencias de construcción, si no me equivoco, si esto es como en el 2005-2006, vemos un colapso en el sector de la construcción de vivienda en el 2005-2006. Entonces, si miramos Chile, perdón, me equivoqué, quise decir Colombia. Bueno, ¿y qué puede uno concluir de esta situación en este momento? Yo les estoy mostrando un gráfico donde aumentan los precios de la vivienda en Colombia y aún lo hace a una tasa similar a la observada antes de la burbuja en Estados Unidos. Yo no sé, pero les voy a lanzar un par de ideas y tal vez sea más alto en sitios como Cartagena. Una cosa que he aprendido es que las ciudades glamurosas son mucho más vulnerables a las burbujas de las precios de vivienda, y alguien me dijo que el precio de la vivienda en Cartagena es de los más altos del mundo. Y yo me preocuparía ligeramente sobre las burbujas. Y yo creo, obviamente después de un día en el país, no puedo decir que tengo información contundente, pero sí les puedo dar una palabra de advertencia, y es que estas burbujas pueden aparecer repentinamente y no requiere acción alguna por parte del Banco Central, ni requiere absolutamente nada. Esto es algo que va a aparecer en los periódicos y vamos a ver que es resultado de un cambio de actitud, pero yo no le estoy dando ningún tipo de asesoría de inversión en finca raíz, simplemente les voy a lanzar una serie de ideas generales sin conocer plenamente su mercado. Quisiera hablarles ahora del mercado bursátil. Creo que es sorprendente esta imagen. Casi que pensé que había cometido un error cuando lo grafiqué. Pero esta es la bolsa de Colombia y la de Estados Unidos. Ambas puestas a 100 en 2002 y en términos reales. Entonces mi primera reacción fue como,
lamentarme intensamente de no haber invertido en Colombia en el 2002. Simplemente he debido saber. Estados Unidos había pasado por esta inmensa burbuja en la bolsa en los 90 y ahora estaba estallando. Entonces saqué mi dinero de la bolsa y lo puse en valores de renta fija. Lo he debido más bien invertir en Colombia. Eso hubiera sido una mejor inversión. No sé si entiendo bien todos estos matices, pero en realidad, bueno, de pronto está en la recuperación. Esto de acá, de la crisis económica en Colombia. Y desde entonces no se ha visto el mismo desempeño, pero bueno, miremos entonces cuáles fueron los movimientos bursátiles. Vamos a ver una serie de tiempo mucho más prolongada para Estados Unidos. La línea azul es la línea de la bolsa de Estados Unidos real desde 1871 hasta el presente. Y podemos ver que tuvimos una inmensa burbuja en la bolsa de los Estados Unidos en los 90s, que llegó a un pico justo cuando pasamos al año 2000. Y está muy por debajo en términos reales. Esto es real, corregido por inflación. Está muy por debajo de este pico en el 2000, o este pico del 2000. Esto es lo que llamo la burbuja del milenio. Es un término que no se usa generalmente, pero yo digo que llegó a su pico justo en el cambio de milenio, cuando empezó, cuando pasamos de los años empezando con 1 a los años empezando con 2. E inclusive lo puse en el borrador de mi libro, preguntándome si la celebración del milenio pudo haber tenido algo que ver con esta burbuja, pero lo quité, porque dije no lo puedo demostrar en absoluto. Pero lo voy a decir de todas maneras, porque puede ser una historia posible. En los 90 tuvimos todos estos rumores acerca de lo que iba a pasar en el siguiente milenio. Y la celebración se hace solamente una vez cada 1000 años, así que fuimos muy afortunados para poder ver una celebración de cambio de milenio. Pero de alguna manera esta atmósfera de celebración contribuyó a la formación de esta burbuja en la bolsa, en el mercado bursátil, no en Colombia, sino en muchos países del mundo. Internet se estaba desarrollando, la gente estaba emocionadísima con esto y de alguna manera subieron todas las acciones para luego colapsar. Y volvió a subir y volvió a bajar, volvió a subir y volvió a bajar. Un periodo muy volátil. Entonces, ¿cómo podemos entender este fenómeno? Es muy importante que lo entendamos. Bueno, el impulso natural de los economistas es remontarse a la historia y analizar otros ejemplos. Lo que sucede es que no hay muchos otros ejemplos de este tipo de rápida aceleración y puntos repentinos de quiebre. El otro ejemplo principal sería este, en los 20, en 1920, acá tenemos 1929, acá tenemos los 20 en su crecimiento y que fue un poco parecido a lo que vimos en los 90. En el decenio de los 20 vimos la electrificación del mundo. La gente estaba recibiendo electricidad en sus casas y con la llegada de la electricidad vinieron el radio, las aspiradoras, las neveras, todo tipo de electrodomésticos y cosas que nos hicieron pensar que habíamos llegado a la edad moderna y nos llevó a sentirnos muy optimistas. En este periodo tenemos el surgimiento de Internet, de los celulares, etcétera, pero llevó a una historia en ese momento que creó una burbuja que eventualmente colapsó. Acá tenemos la relación de precio a utilidades o a dividido por CAPES o por promedios de 5 años. Estamos hablando de relación de precio a ganancias ajustado por ciclos. Y es ajustado por ciclos en el denominador, o sea, está promediado a lo largo de 10 años que supera el ciclo de negocios. Lo que podemos ver es que esta relación de precio a ganancias, que es más largo para un análisis histórico que convencional, muestra un pico impresionante en 1929 y luego otra vez en el 2000. Hubo 2 eventos muy importantes en el siglo pasado en el mercado bursátil, ambos causados por burbujas y ambos fueron de tecnología. La gente pensaba que habíamos llegado a una nueva era y eventualmente colapsó. No fue impulsada por las tasas de interés. Acá en la línea roja tenemos las tasas de interés. Las burbujas y las caídas no están relacionadas tampoco a las políticas de los bancos centrales. Entonces quiero concluir con mis temas básicos en este libro, que van a oír de ellos más adelante de una forma diferente de parte de Daron Acemoglu, porque es un tema similar.
Pero la economía funciona de su mejor manera cuando existe inclusividad, cuando tenemos democratización de los mercados financieros, porque los mercados financieros son medulares para nuestra civilización, aunque ocasionen problemas, aunque ocasionen burbujas y estas burbujas exploten, queremos ver que el mercado financiero tenga éxito. Y este último pensamiento o reflexión es que la democratización de las finanzas es un proceso, y es un proceso que ha venido evolucionando a lo largo de siglos hoy en día. Así que acá les tengo algunos ejemplos de innovaciones que han ocurrido. La Revolución Francesa, la Ley de Valores de Nueva York de 1811, el movimiento de las instituciones de ahorro en el siglo XIX, la Comisión de Valores en 1934, la Ley de Compañía de Inversiones que empezó los mutual funds en Estados Unidos, los bonos de impacto social en el Reino Unido en el 2010, la Benefit Corporation acá, que es una nueva forma de corporación que es como un intermedio entre una compañía con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro que se creó en Estados Unidos en el 2010, y finalmente lo que conocemos como crowdfunding en inglés, que es como un vehículo de inversión basado en Internet que apenas está comenzando en este momento y no sé a dónde nos irá a llevar. Pero todas estas cosas se están democratizando, están poniendo capital de riesgo en Internet y están invirtiendo a la gente a que participe. Esta es una medida de democratización. Todo esto tiene sus peligros, porque hay tecnología que habrá que desarrollar. En el futuro yo creo que vamos a estar viendo, y esta es mi última diapositiva a propósito, en el futuro va a haber un mucho mayor desarrollo de nuestros mercados e instituciones financieras, y espero que haya más democratización en todos ellos. Se va a tratar de un proceso de experimentación. Nadie sabe realmente cómo evolucionar los mercados financieros. La única manera de hacer las cosas es experimentando con nuevas formas y ver qué tal resultan. La experimentación tiene que respetar la cultura local y las instituciones locales, y una vez que tengamos una buena idea, tenderá a desarrollarse, a copiarse en el resto del mundo. No conozco el futuro. Yo creo que es más probable que sea una sorpresa más que lo que pensemos, pero sí siento cierta inspiración mirando hacia el futuro. Y es que estamos viviendo en una época extraordinaria para la sociedad humana, y que la inclusión en el mundo financiero de la sociedad no es algo que podamos deplorar, es algo que tenemos que mejorar y desarrollar aún más. Y pararé acá quedo. Muchas gracias.